Muy buenas tardes, hermanos, amigos. Quería compartir con ustedes en este tiempo un versículo que se encuentra en Gálatas 3:26 y dice así: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Qué importante palabra es la palabra hijos. Cuando le pedimos al Señor Jesucristo que fuera nuestro Señor y Salvador, establecimos una nueva relación con Dios, con nuestro Padre, y nos convertimos en sus hijos. Debido a esa relación podemos disfrutar de promesas maravillosas. Cuando usted y yo somos hijos, podemos disfrutar de esas promesas, las promesas que están en la palabra. Y un beneficio de ser hijo es tener la seguridad de saber que usted y yo nunca perderemos esa relación, que nunca dejaremos de ser hijos. ¿Y qué de esas promesas que dice la palabra, no? Yo quiero que vayamos a Juan 10:27. Juan 10:27 al 29. Nos dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. En estos versículos de Juan 10 encontramos varias promesas, de las promesas de las cuales le hablaba al principio, de esas promesas que podemos disfrutar. Y dice, lo primero que nos dice es: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Usted y yo somos conocidos por Dios cuando tenemos relación, cuando estamos escuchando su voz, cuando estamos enfocados en la palabra, cuando estamos direccionados por Dios. Lo primero que encontramos en el versículo 27 es: yo los conozco. Y en el versículo 28 dice: yo les doy vida eterna. Una promesa más a aquellos que somos sus hijos, a aquellos que somos... es hermosa la relación que hace Jesucristo con las ovejas y nosotros. Dice, Él nos da vida eterna. Esa es otra de las promesas. No perecerán jamás, dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. Tres hermosas promesas para cada uno de nosotros, aquellos que escuchamos su voz y nos dejamos direccionar por su voz. Ahora, cuando nos encontramos en una situación como la que estamos viviendo, y no podemos dejar de mencionar este tiempo que estamos viviendo como seres humanos en este mundo, ¿no? Y sobre todo como iglesias, porque acá nos está hablando de ovejas, las ovejas que escuchan al pastor, el buen pastor que es Jesucristo. Eso es la iglesia y sus hijos, mejor dicho, Cristo y sus hijos, el Padre y sus hijos. Y nos está en cierta forma llamando la atención, porque nos dice: mis ovejas oyen mi voz. Al principio hablábamos de qué hermosa que es la comparación que hace Jesucristo con las ovejas y nos compara a nosotros con las ovejas. ¿Por qué las ovejas? Y buscando en comparación, ¿por qué las ovejas? La Biblia habla de ovejas. Es que la oveja es un animal frágil, es un animal dependiente, no sale solo, no se vale por sí sola, anda en rebaños. Su dependencia la hace ser obediente y atenta a la voz del pastor. Característica que hoy también nos toca a nosotros. Cada uno de nosotros somos como ovejas oyendo la voz del pastor. Cuando ocurren todas estas cosas que están pasando, inseguridad, no se sabe qué es lo que va a pasar, hay cosas que no entendemos en lo natural, pero si nos enfocamos y buscamos en Dios todo lo que Dios está haciendo, podemos entender o vislumbrar que Dios está al control de todas las cosas y Dios nos está hablando. Ahora,
nos dice en el versículo 26, mis ovejas oyen mi voz. Para poder escuchar la voz de Dios tenemos que tener relación. No solamente necesitamos ser ovejas, sino escuchar la voz de Dios. Y Dios está hablando a cada uno de nosotros. Y nosotros como ovejas del buen pastor tenemos que aprender a tener relación con el buen pastor. Cuando no la tenemos, cuando nos distraemos, cuando queremos hacer las cosas de acuerdo a lo que nosotros pensamos con nuestras propias fuerzas, ya no estamos escuchando la voz del pastor, estamos escuchando nuestra propia voz. Y es importante que entendamos esto, hermano. Debemos hacernos varias preguntas y tal vez te las hayas hecho, pero si no te las hiciste, como Dios me fue hablando en esta tarde con respecto a esto de ser hijo y de escuchar la voz, que cuán atento estamos a la voz de Dios, ¿qué voz estamos escuchando en este tiempo? ¿Es la voz de Dios, es la voz del buen pastor, o la voz del mundo, o la voz de las circunstancias, de las situaciones, del que no vamos a poder, qué difícil que está todo? ¿Qué voz escuchamos? ¿Cuánto hace que no escuchas la voz de Dios? Tal vez en este tiempo las cosas te hayan sobrepasado, entonces estás escuchando otra voz y no es la voz de Dios. La voz de Dios que te dice, yo soy tu buen pastor, nadie te va a arrebatar de mi mano, yo soy el que te protejo. Quizás dejaste de ser esa oveja que en un principio eras, o quizás necesitas ser la oveja de la cual la palabra nos habla. Es muy interesante poder entender esto. Primeramente que somos hijos de Dios. Así como las ovejas también tenemos que proceder. Y oveja y pastor me lleva a relación. Este es un tiempo en el cual Dios nos está llevando a tener relación con Él. Dios nos está llamando a tener relación. Así que yo quiero dejarte esta inquietud en tu corazón. ¿Qué voz estás escuchando? ¿Cómo te estás relacionando con Dios en este tiempo? ¿Él es tu buen pastor? ¿Él es el que te guía? ¿Esa voz es la que escuchas? Es para reflexionar, hermanos. Y quiero decirte que no hay circunstancia, no hay situación que pueda separarte del amor de Dios. Eso lo dice Romanos 8. Para ir terminando, dice Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ni tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Nada de esto te podrá separar del amor de Dios, del amor del buen pastor, del amor del Padre con el Hijo. Seamos en este tiempo esos hijos que Dios quiere. Te bendigo en el nombre de Jesús y que esta reflexión pueda tocar tu corazón. En el nombre de Cristo Jesús.